Muchas gracias por estar ahí. Es un placer para Hotline estar con ustedes como siempre en estos espacios de formación, tratando de profundizar, de aprender, de volvernos más prácticos en el uso de las herramientas. En el mundo de hoy que estamos tan interconectados, es claro que hay riesgos en todo nuestro devenir en la web. Con esto del teletrabajo, sobre todo, digamos que se volvió muy práctico el hecho de que estemos en remoto desde las casas, desde cualquier locación, tratando de trabajar. La solución que generalmente se implementaba era la solución de los VPNs. Y está bien, para el que no tenga ninguna otra opción. Pero digamos que hay una evolución sobre los VPNs, hay unas herramientas más profundas que nos permiten hacer más y mejores cosas. En Hotline, como siempre, la seguridad es una prioridad y así como ofrecemos y permanentemente motivamos a nuestros clientes y amigos a que tengan un plan de recuperación de desastres, a que tengan una copia de seguridad, un backup como servicio. Asimismo, los incentivamos a usar herramientas que les permitan tener todos sus datos bien protegidos. Pero para que nos hable de esta solución, tenemos el día de hoy a un invitado muy especial, a Julián Felipe Micolta, un ingeniero especializado en Sophos, gracias al patrocinio y al interés de licencias online que nos permiten tener pues esta charla para ustedes. Así que sin mayores preámbulos, Julián, muchas gracias. Ángel, muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Tal como lo decía Ángel, la tecnología, al igual que la seguridad, al igual que la forma en la que trabajamos, pues ha cambiado bastante. Y eh, la forma en la que accedemos a la información y a los recursos que nos brindan pues nuestras compañías tienen que ser protegidas de una manera distinta. Toda vez que pues necesitamos aumentar la productividad sin comprometer la seguridad de la información, la seguridad de los recursos que estamos utilizando. ¿Listo? Entonces, por eso aparece ZTNA como una nueva propuesta, una nueva filosofía y una nueva postura de seguridad del mercado en general para hacerle frente, digamos, a estos nuevos dolores, a estas nuevas necesidades. ¿Listo? Lo primero es, como ustedes saben, ya habíamos hablado parte del portafolio de Sophos, ¿sí? En donde nosotros teníamos una parte del acceso, ¿no? O sea, tenemos nuestro firewall, que es la base principal de seguridad. Tenemos nuestro Sophos Central, que es la plataforma desde la que gestionamos diferentes dispositivos. Y a nivel de acceso tenemos diferentes capacidades. Uno que es el SD-Red, que nos ayuda a establecer una LAN extendida con nuestras oficinas remotas. Los Access Point, que nos permiten, digamos que ofrecer un acceso inalámbrico a yo cambio por acá el puntero, un acceso inalámbrico a los clientes, a los usuarios, ¿sí? Tenemos la parte de switch que también ya digamos que es una parte de entrada que tenemos para acceder mediante eh, redes cableadas y poder proteger de una forma más efectiva y poder extender, digamos que las capacidades de esos firewall. Las VPN que siempre las hemos utilizado, tal como nos comentaba Ángel anteriormente, las VPN digamos que ya están quedando rezagadas en una versión pues, que ya no es muy útil, sobre todo por el tipo de ataques que los ciberdelincuentes están utilizando para robar las credenciales y tener acceso a la red. Ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Y la respuesta ante esas necesidades que viene siendo ZTNA, Zero Trust Network Access, ¿no? Entonces, la idea es conectarnos desde donde sea, como sea, a través de los dispositivos que sean. ¿Listo? Entonces, lo primero es que vamos a hablar que es ZTNA y por último vamos a hablar de la herramienta de Sophos ZTNA. ¿Listo? Entonces, lo primero es qué es Zero Trust y después qué es Zero Trust Network Access.
Actualmente, o bueno, antes de la pandemia, por decirlo así, ya se venía dando una transición. Ya muchos de los clientes tenían pues su perímetro, un perímetro tradicional, en donde tenían el firewall, tenían internet, los recursos, ¿sí? Y los usuarios, ¿sí? Bajo un switch de core. Esto nosotros le llamábamos el perímetro, pero pues ya había empezado, digamos que a nivel global, una transición de los recursos hacia la nube, ¿no? Y por lo tanto también una movilidad de los usuarios para trabajar desde afuera. Sin embargo, anteriormente, todo lo que estuviera por dentro de ese perímetro, que generalmente estaba determinado por la ubicación del firewall, era confiable. Es decir, todo lo que estuviera por dentro del firewall, por dentro de ese perímetro, era confiable. Pero, como les comentaba, los tiempos han venido cambiando y esto se aceleró de una forma vertiginosa con la pandemia. ¿Listo? Ya no tenemos solo los usuarios al interior del perímetro, sino tenemos usuarios remotos, tenemos aplicaciones tipo SaaS, tenemos recursos que están ubicados en las nubes públicas, ¿sí? O en las infraestructuras como servicio. Muchos de los clientes, muchos de ustedes incluso, han empezado a migrar esto hacia las nubes públicas, en donde van a tener unas características similares, pero van a ser accedidas desde cualquier lugar, ¿sí? Por lo tanto, este perímetro, lo que llamábamos perímetro, empieza a desaparecer. ¿Listo? Entonces, ahora a esto le llamamos las oficinas remotas de una persona, ¿sí? O branch office de una persona. ¿Por qué? Porque ya realmente no sabemos si estamos trabajando desde la casa o viviendo en el trabajo. ¿Listo? Muchos de nosotros, y como ustedes saben, a día de hoy trabajando de forma remota, pues no tenemos muchas veces el tiempo para almorzar, muchas veces el tiempo para desayunar, muchas veces pasamos de una reunión a la otra y es tan complejo el tema psicológico del trabajo que pues muchos dicen que estamos viviendo en el trabajo, ¿no? Ya pasamos de trabajar desde la casa a vivir en el trabajo, porque estamos 100% conectados todo el tiempo, a todas horas. ¿Listo? Entonces, cuando se hacía uso, ¿sí? O digamos que la respuesta o la tecnología que había para conectar a esos usuarios remotos, o que hay, ¿no? Porque todavía se utiliza, es conectar los usuarios remotos a través de unas VPNs, Virtual Private Network, ¿no? En donde lo que hacemos es que el usuario remoto, al levantar una conexión VPN, se ingresa, por decirlo de alguna forma, se pone el dispositivo por dentro del perímetro. ¿Qué pasa? El dispositivo obtiene características como el dominio de la compañía, una dirección válida de la compañía. Muy seguramente el usuario con el que se ingresa es del directorio activo. Por lo tanto, el dispositivo, si está comprometido, no existe ningún tipo de control de seguridad que evalúe si ese dispositivo está comprometido o no. Por lo tanto, esta solución de VPN tiene un riesgo implícito. Si el dispositivo está comprometido y se levanta la VPN, pues inmediatamente voy a jalar o por decirlo de alguna forma, voy a poner este dispositivo adentro de la red LAN, ¿sí? Por lo tanto, pues va a tener acceso a los diferentes recursos, acceso o conectividad con los diferentes usuarios de la red que sí estén por dentro, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a comprometer toda mi red, ¿sí? Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que a través de la VPN simplemente yo estoy publicando toda mi red, ¿sí? Todos los recursos
el controlador de dominio, el directorio activo, que generalmente son una de las herramientas más utilizadas en el escalamiento de privilegios por parte de los ciberdelincuentes, la estoy publicando a través de esa VPN. ¿Qué pasa? La VPN únicamente está asegurada por usuario y contraseña. Entonces, muchos de los ataques de los ciberdelincuentes están dirigidos a robar ese usuario y esa contraseña y pues muy seguramente las configuraciones de la VPN que no tendrán que ver más que con un nombre de servidor, una dirección IP pública. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los motivos, como les comentaba anteriormente, ese es uno de los motivos por lo que los grupos de ransomware están atacando las VPNs. Es una forma fácil de poder hacer escalamiento de privilegios, hacer escaneo de la red y ubicar dónde puedo empezar a cifrar la información. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes tipos de ataque, como Crux, como DHS, ¿sí? Que empiezan a buscar o escanear las redes a través del ataque a los usuarios remotos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que los usuarios ya empiezan a buscar alternativas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alternativas a la VPN? ¿Sí? VPN es Alternative for Business y los resultados generalmente es que empieza a aparecer ZTNA, ¿no? Entonces ya empiezan a buscar los usuarios, los clientes, ya empezamos a averiguar cuáles son las diferencias y cuáles son las grandes ventajas de ZTNA versus la VPN. ¿Listo? Entonces aparece algo llamado Zero Trust, que más allá de ser una tecnología en sí, es como una filosofía, un modelo, un framework para ciberseguridad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que nunca voy a confiar en absolutamente nadie. Cada dispositivo, cada usuario, cada recurso, cada aplicación, cada red tiene su propio perímetro, tiene su propia forma de ser validada y tiene su propia forma de ser autorizada. ¿Listo? Entonces, la filosofía tiene que ver con validar, autorizar todo, ¿sí? Desconfiar absolutamente de todo, por eso se llama Zero Trust. Nunca voy a estar confiando de quién tiene, de nadie que esté haciendo uso de los recursos o nadie que esté en la red. ¿Listo? Entonces, Zero Trust tiene que ver con verificar a los usuarios. ¿Listo? La verificación se hace de diferentes formas, ya sea biométrica, ya sea múltiples factores de autenticación, ya sea con contexto. Validar el dispositivo que sí cumpla con los requerimientos que ustedes como compañía a nivel de seguridad hayan establecido. Y con control de acceso, control de privilegios, que el acceso de ese dispositivo y de su usuario sea únicamente a los recursos que se requieran o que se necesiten. ¿Listo? Entonces, nunca confiar en nada, ni en los usuarios ni en los dispositivos, y siempre verificar absolutamente todo para otorgar los accesos justos en el momento justo. ¿Listo? Entonces, la filosofía es que la confianza se gana, no se entrega. ¿Listo? Ahora, en el modelo de ZTNA es que ya es la parte, digamos que en la que enlazamos esta filosofía de Zero Trust, es la forma de conectar de forma segura a los usuarios a las aplicaciones. ¿Listo? Entonces, es precisamente esto donde yo cojo todas mis aplicaciones, ¿sí? Todas las aplicaciones o todos los recursos de la red y le agrego todos los controles que hablamos anteriormente. ¿Listo? Como les comenté, ZTNA está reemplazando ya las VPN. Entonces, una forma de verlo, ¿sí? Una analogía es ver que las VPN son el BlackBerry y la ZTNA es lo que actualmente son los smartphones, ¿no? ¿Qué tenemos con el BlackBerry? Una interfaz totalmente estática, en donde mi teclado nunca desaparece. Voy a tener una
una visibilidad limitada, ¿sí? Mientras que en el smartphone, pues el teclado se convierte en cualquier momento en toda la pantalla si yo quiero, puedo tener todas las imágenes, puedo tener múltiples aplicaciones, ¿sí? Con diferentes características de seguridad. Entonces es una forma mucho más fácil, mucho más cómoda para nosotros como usuarios de hacer las cosas. Es lo mismo con ZTNA y la VPN, ¿listo? La VPN es totalmente estática, únicamente confía en usuario y contraseña, ¿sí? Para su autenticación y para su protección. En cambio, ZTNA nos permite tener capacidades de single sign-on, de evaluar el contexto, de ser frictionless, o sea, de no ejercer fricción con mi, con mi operatividad o con mi productividad, sino por el contrario, mantiene en la pantalla lo que necesito, ¿sí? Siempre lo que lo necesite, ¿sí? Para ejercer mi trabajo. Entonces, es una mejor forma de hacer las cosas, es mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces, volviendo un poco a lo que hablábamos de los usuarios remotos, la VPN tiene un riesgo implícito, ¿no? Como tiene una confianza implícita, tiene un riesgo implícito. Entonces, los usuarios están sobre la red en el momento en el que ingresan. En el modelo de ZTNA, lo que hacemos es que cada recurso, cada dispositivo, cada usuario, esté donde esté ese recurso, tiene un perímetro establecido, ya sea por las políticas que hayamos definido nosotros por compañías, como compañía. Entonces, para los usuarios, la forma de validarlo es algo que yo sé, con algo que yo tengo, con algo que yo soy. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos como múltiple factor de autenticación. Algo que yo soy, la huella, ¿sí? La huella biométrica o el reconocimiento facial. Algo que yo sé, un password, ¿sí? Y algo que yo tengo puede ser un token, un software token a través del dispositivo móvil. ¿Listo? Esa sería la forma de validar constantemente al usuario. Otras de las cosas que se mantienen en la matriz de riesgo que me ayuda a medir si el usuario es o no es el contexto desde el que el usuario se está conectando. Puede ser la hora, puede ser la ubicación geográfica, puede ser el dispositivo a través del cual está accediendo. ¿Listo? Entonces, si es un Linux y generalmente su usuario utiliza un Windows, pues el tema, ya el score en la matriz de riesgo cambia, ¿no? Entonces, esa es la forma de validar al usuario. Ahora, ¿cuál es la forma de validar al dispositivo? La forma de validar al dispositivo es mediante las políticas a nivel de compliance que yo como compañía establezca. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como compañía digo, todos mis usuarios deben tener Windows 10 o Windows 11 en la última actualización. Si no, no lo dejo ingresar al recurso que sea, no sea a las bases de datos o a una aplicación web en específico. ¿Listo? O los dispositivos que vayan a acceder no pueden tener el Adobe instalado, o los dispositivos que tengan aplicaciones peer-to-peer no pueden pasar a través de o no pueden conectarse a ciertos recursos. Es decir, yo como compañía puedo establecer las características del dispositivo que se va a conectar. Entonces, de esa forma yo valido que el dispositivo cumpla, por eso se llama a nivel de compliance, cumpla con todos esos requerimientos para poder ingresar al recurso. Y en el recurso, ¿sí? Ya sea en la nube pública o en la aplicación web o en la aplicación o en las bases de datos, en la que sea, yo puedo poner qué características o qué usuario tiene acceso a qué, ¿sí? Entonces, no sé, vamos a poner el ejemplo, ya que aquí hay una base de datos, que este usuario necesita para su diario, para su día a día, su trabajo del día a día, ingresar a la base de datos, pero únicamente leer la base de datos, no modificar la base de datos.
Entonces yo a través de la solución de ZTNA puedo darle ese acceso de únicamente lectura. ¿Listo? Con eso garantizo que las configuraciones, así en la base de datos no esté configurada o no esté segmentado esos usuarios, en la solución de ZTNA sí puedo hacer esa segmentación de acceso al recurso. Entonces el usuario únicamente va a entrar en modo lectura y no va a poder modificar las llaves de registro ni las tablas. ¿Listo? Las llaves de registro no, sino las llaves de conectividad entre tablas, etc. ¿Listo? Y lo mismo aplica para la nube. ¿Listo? Si alguno de esos dispositivos está comprometido, ¿sí? Que puede ser una de las políticas de compliance, que si tiene algún virus asociado o si está comprometido, no lo deje ingresar a ningún recurso, pues el usuario, aunque se autentique, el dispositivo no va a ser capaz de conectarse o va a ser, digamos que, evitada la conexión por la solución del ZTNA, ¿no? Entonces, la confianza de la identidad y el dispositivo depende del estado en que se encuentren también. Entonces, juegan un rol muy importante en el acceso. Entonces, si el dispositivo está comprometido, no van a poder ingresar a ningún recurso. ¿Listo? Entonces, ¿por qué digamos que la mayoría de clientes están utilizando, están buscando adquirir ZTNA? Lo primero es para habilitar a los trabajadores remotos. ¿Listo? Lo segundo es para hacer microsegmentación de las aplicaciones, porque voy a empezar a tener más control y más visibilidad acerca de quién, cómo y cuándo se están utilizando las aplicaciones. ¿Listo? Y obviamente de una forma segura en donde evito el movimiento lateral para comprometer el resto de aplicaciones. Nos ayuda a detener el ransomware. Toda vez que eliminamos un vector común de ataque, ¿sí? Y otras amenazas que están basadas en la conectividad entre dispositivos. Y nos ayuda a hacer un onboarding de aplicaciones y usuarios mucho más rápidamente, ¿no? Al ya tener una microsegmentación, al tener unas políticas asociadas, simplemente debo crear los usuarios y agregarlos en esos grupos de políticas para hacer el onboarding a las aplicaciones. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de ZTNA en Sophos, ¿no? ¿Cómo es en Sophos? Como ya les habíamos hablado, forma parte del portafolio de acceso seguro a la plataforma de Sophos Central, que está por acá, ZTNA. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Esta es la arquitectura. ¿Listo? La arquitectura es muy sencilla. Es simplemente tenemos un cliente, ¿sí? Ese cliente, que muchos de ustedes me preguntarán, es un componente que se encuentra dentro del Intercept X, que es la solución que tenemos para proteger los endpoints, ¿no? La solución de Endpoint Security de nosotros se llama Intercept X. Es el mismo agente, no hay que instalar un agente nuevo. Por lo tanto, si ustedes como clientes ya tienen Intercept X, simplemente deben adquirir un licenciamiento adicional para habilitar el componente de ZTNA. ¿Listo? Entonces, al ser un componente de Intercept X, claramente está integrado con esa solución, con la solución de Endpoint Security. Adicionalmente, se integra de forma natural y de forma nativa con lo que llamamos seguridad sincronizada. Es decir, el ZTNA, el Intercept X y el firewall van a poder hablar de forma nativa y compartir información para proteger a toda la red. ¿Listo? Vamos a tener en la otra parte la consola de administración, que sigue siendo nuestro Sophos Central, desde la cual administramos absolutamente todas las herramientas de Sophos. ¿Listo? Y en la parte, digamos que operativa, donde se encuentran las aplicaciones o los recursos, ya sea en la nube o ya sea en el data center, vamos a tener unos conectores. ¿Listo? Ya vamos a ver un poco más de qué significa cada uno.
La seguridad Zero Trust continuamente está validando la identidad de los usuarios y de los dispositivos, como ya lo habíamos visto. Y la microsegmentación de aplicaciones nos protege del movimiento lateral. Esto es en sí, en términos generales, lo que es la infraestructura. Entonces vamos a ver cómo funciona. Lo primero es el cliente de ZTNA, ¿no? Que es el que me ayuda a validar la identidad del usuario y a monitorear el estado de salud del dispositivo. ¿Listo? Entonces, lo primero es que integra la identidad del dispositivo y la salud del dispositivo de forma continua. O sea, continuamente está monitoreando qué está pasando con la interacción entre ellos dos. Sincroniza la seguridad con el Windows Security Center, ¿sí? ¿Sí? Entonces, puedo sincronizar la seguridad con Security Herbit, que es el protocolo que nosotros utilizamos, o lo podemos hacer con el Windows Security Center, en el caso de que nosotros tengamos el Azure Active Directory o o digamos que pues tengamos nuestras otras características. Es bastante sencillo de desplegar porque simplemente es como yo despliego eh, el Intercept X o el Endpoint Security desde el software central, ¿sí? Lo único adicional que hay que hacer es configurar y levantar estos conectores que ya les explico cómo funciona. ¿Listo? El cliente funciona para Windows, Mac y mobile. En el software central, ¿qué hago yo? Aquí es donde configuramos las políticas, hacemos la gestión y vamos a tener todos los reportes asociados a la solución. ¿Listo? Entonces, primero, pues tenemos la gestión centralizada en la nube. Segundo, nos deja hacer la implementación a través del Intercept X o solo desplegar el ZTNA si no tenemos Intercept X, ¿no? Vamos a tener todas las políticas de control de forma granular para controlar el acceso y los permisos a las diferentes aplicaciones. Y vamos a tener todos los reportes asociados a quién está accediendo a qué aplicación, cómo se están consumiendo, si las políticas se están utilizando, si no se están utilizando. Listo. Y por último, tenemos el Sophos ZTNA Gateway. ¿Listo? Que lo vamos a ver como si fuera un Cloud Connector. Él es el que está haciendo continuamente la verificación y la validación de los dispositivos. Esto tiene un tema de inteligencia artificial que ayuda a analizar o a realizar una matriz de riesgo en la cual se evalúa si el dispositivo y el usuario son quienes dicen ser y están habilitados para entrar al recurso. ¿Listo? Entonces, el gateway, el ZTNA Gateway, primero es un software o una máquina virtual, ¿listo? Que se puede implementar en cloud. Entonces, yo puedo tener simplemente en el data center un servidor e implementar, descargar el software del conector del gateway e implementarlo en ese servidor, o puedo montar una máquina virtual para cloud, ¿no? Él constantemente está verificando y validando el acceso de los dispositivos, ¿sí? Basado en los perfiles y en las políticas configuradas en el software central. ¿Listo? Tenemos o soportamos en este momento, pero pues esto ya se extiende a KVM también, pero inicialmente para VMware, ¿sí? Y para AWS. ¿Listo? Sin embargo, Azure ya también ya está compatible con Azure. Creo que con KVM también ya salió el release. Entonces, para las plataformas de virtualización y para las otras nubes. En Google Platform también creo que ya tenemos el gateway. ¿Listo? Todo lo que son logs y eventos se comparten desde el gateway hacia el software central. Es decir, todos los logs, los intentos de conexión, las conexiones establecidas,
las acciones o las aplicaciones a las que ingresó el usuario se comparten desde el gateway hacia el Sophos Central. De esa forma, nosotros como administradores validamos en el Sophos Central. ¿Listo? Entonces, ¿qué plataformas son soportadas por nuestra solución? A nivel del cliente, soportamos Windows, Mac y mobile. Listo. Soportamos Synchronized Security Herbit, que es la seguridad sincronizada de nosotros, de Sophos. Podemos hacer o podemos soportar, digamos que la evaluación de la postura del dispositivo, ¿sí? Recordemos que en soluciones como CloudOptics tenemos la posibilidad de evaluar cuál es la postura a nivel de seguridad que tiene el dispositivo. Y tenemos, pues soportamos, digamos que cualquier dispositivo que tenga, pues, o que tenga integrado, pues, el InterceptX, instalado, implementado su InterceptX. A nivel de Sophos Central, pues, integramos con todos los otros productos que son manejados desde el cloud. Y adicionalmente, y esto es muy importante porque muy seguramente se estarán preguntando, para hacer la gestión de la identidad, ¿cómo se hace? Pues nosotros nos integramos con los diferentes identity providers, ¿listo? Que son Azure, Okta, y hay muchos como RSA, como CyberArk, que pueden estar incluidos ahí para hacer la gestión de identidades, tener el múltiple factor de autenticación, la autenticación a través de biometría o bueno, de OTPs también, One Time Passcode, bueno, todas las diferentes formas de autenticación que existen. Nos integramos con en el Sophos Central con esos identity providers. ¿Listo? Y en el gateway tenemos, ya lo hablamos, en software o máquina virtual, en VMware SX y AWS. Ya salió para Azure, ya salió para Hyper-V, ya estamos en Nutanix y ya estamos en Google Cloud Platform. ¿Listo? Dentro de la seguridad sincronizada, y como les mencioné ahorita, como siempre nuestra base fundamental es el Sophos Central, la seguridad sincronizada funciona muy bien y está integrada de forma nativa con la solución de Endpoint, ¿no? Todo esto soportado por la inteligencia de Sophos Labs y por la capacidad de tener APIs everywhere en todas partes para hacer integraciones con soluciones de SIEM, de terceros, con soluciones de análisis de vulnerabilidades, con solución de escaneo de vulnerabilidades, con soluciones de escaneos de infraestructura, bueno, de todo lo que ustedes se puedan imaginar a nivel de APIs. ¿Listo? Microservicios. Entonces, ¿cómo se ve el dashboard del ZTNA? ¿Sí? Desde la consola de Sophos Central nos vamos a la partecita o al apartado que dice ZTNA. No lo puedo mostrar en vivo porque desafortunadamente en la consola de demo que tengo desmontaron la solución de ZTNA. Entonces tengo aquí unos pequeños pantallazos. ¿Qué vamos a ver? En el dashboard lo que vamos a ver son la cantidad de usuarios que están sincronizados, ¿sí? Como, o digamos que el paso a seguir, bueno, digamos que acá son los pasos para poder habilitar el ZTNA, ¿no? El primero es sincronizar los usuarios que yo tenga dados de alta en mi directorio activo, sea el directorio activo que tenga. El segundo es agregar un proveedor de identidades, ¿listo? De forma nativa está el Azure Active Directory o el Okta. ¿Listo? Esos son los que van a encontrar ahí ya para seleccionar con clic.
Sin embargo, si quieren agregar otro, se puede agregar como demanda y ya hay mucha documentación técnica de cómo incluirlos. ¿Listo? Tercero, vamos a hacer un setup o vamos a hacer la configuración del gateway, ¿sí? En donde yo aquí descargo el software del gateway directamente desde el Sophos Central, ¿sí? Descargo el gateway, descargo la imagen para implementarla en mi servidor o en mi servidor virtual. ¿Listo? Por último, agregamos las políticas para los recursos, ¿sí? ¿Qué personas, qué dispositivos, cuáles son las políticas? Y por último, vamos a agregar los recursos, ¿listo? Entonces acá especificamos las aplicaciones y los grupos de usuarios que pueden accederlas, ¿listo? Acá pues vamos a ver las alertas, ¿sí? Cuáles son los riesgos, el total de alertas, las de alto riesgo, las de medio riesgo, las de bajo riesgo. Y aquí vamos a ver el top de aplicaciones de transferencia de archivos o de información. Entonces vamos a ver qué aplicaciones, qué fuentes están transaccionando la mayor cantidad de información. Esa es una buena forma de saber qué aplicaciones están utilizando más que otras. ¿Listo? Esta era una de las partes que les comentaba. El Zero Trust Network Access es simplemente un componente dentro del Intercept X. Entonces, en la consola de administración de Sophos Central, yo me voy a proteger dispositivos y en la parte de Endpoint Protection, al descargar el agente, yo le puedo dar, si quiero descargar el Sophos Intercept X, acuérdense que nosotros hablamos en una sesión pasada de la parte de encripción de disco, ¿sí? Del device encryption, o la parte de Zero Trust Network Access. Las puedo descargar individuales o las puedo descargar todas. Y descargo el instalador, que es el mismo agente. ¿Listo? Para la descarga o para la implementación de gateways, yo puedo descargar la cantidad de gateways tantos como yo necesite. ¿Listo? Es como all you can eat. ¿Listo? Entonces, si tengo 3 data centers, puedo descargar 3 gateways sin ningún inconveniente. Si tengo, no sé, 3 nubes públicas, 4 nubes públicas y 2 data centers, puedo descargar 5 gateways y ponerlos en cada uno. ¿Listo? Simplemente en el apartado Gateways, en el Zero Trust Network Access, ahí puedo ver todos los gateways que tenga implementados, los nodos con sus nombres, hace cuánto están activos. Los puedo agrupar y puedo descargarlos cada que yo necesite. ¿Listo? Para las nuevas aplicaciones las puedo agregar de forma rápida, basándome, yo las nombro, ¿sí? Puedo tener también diferentes aplicaciones a nivel de acceso, ¿sí? Que no necesiten un cliente, como lo son herramientas de SSH, RDP, Jira, Wiki, SIF para transferencia de archivos o el mismo WinWare para acceso remoto a las infraestructuras. Yo puedo agregar los recursos acá de forma fácil y gráfica, no tengo que hacer configuraciones especiales. Simplemente tengo que determinar el tipo de recurso que voy a utilizar, el tipo de protocolo que utiliza, el puerto que utiliza, digamos que las características generales de la aplicación. ¿Listo? Ahora, para la identidad y las políticas, pues como les comentaba, tenemos la forma nativa de Azure Active Directory o Okta. ¿Listo? Y pues simplemente tenemos los TENA, tenemos la validación, las contraseñas secretas o digamos que el token secreto para configurar digamos que el proveedor de servicio, ¿sí? Digamos que estas son configuraciones típicas la Identity Provider. Y después asignamos esas políticas a los usuarios, ¿sí? De negar el acceso, dependiendo del estado en el que se encuentre su matriz de riesgo. Si está en alto riesgo, pues simplemente denegar el acceso. Bueno, generar todas las políticas a nivel granular. Y a nivel de reportes, pues vamos a tener
diferentes reportes a nivel de aplicaciones, a nivel del estado de los usuarios, a nivel de las transferencias de información, a nivel del consumo en ancho de banda y a nivel de los usuarios. ¿Listo? Entonces, acá, pues en estos tres reporticos que se ven acá, son los usuarios autenticados, el ancho de banda y el ancho de banda también. El estado de los dispositivos nos ayuda bastante en el tema del ZTNA, ¿no? Y esto también pues lo hacemos en compañía con el Intercept X, ¿listo? En donde vamos a ver qué dispositivos están siendo protegidos, si tienen activo o no tienen activo el ZTNA, ¿sí? Qué tipo de protección tienen, si XDR o si tiene el Endpoint Protection normal que conocemos, el Intercept X, o si tiene EDR, el sistema operativo, su dirección IP, ¿sí? El último usuario conectado, y si el equipo no se encuentra actualizado o no tiene las últimas actualizaciones de la aplicación, pues no lo va a dejar ingresar a los recursos. Por lo tanto, yo como administrador puedo hacer la actualización de esos dispositivos de forma remota para que cumplan con las políticas han sido determinadas por la compañía. ¿Listo? Entonces, yo puedo hacer una actualización y que cumpla con los requerimientos propuestos por nosotros. ¿Listo? Entonces, una forma de por qué ZTNA. ¿Listo? Lo primero es que integramos toda la protección de nueva generación del endpoint entre ZTNA y el Endpoint Protection. Los integramos de forma nativa. Esa digamos que es la primera. Vamos a tener una protección end-to-end. Vamos a proteger las aplicaciones, el acceso, los endpoints, las redes. Vamos a eliminar el último vector de ataque utilizado por los ciberdelincuentes. Vamos a habilitar la seguridad sincronizada para automatizar la respuesta a las amenazas. Y por otro lado, vamos a tener un único agente, una única consola y un único vendor, ¿sí? En donde nos va a facilitar enormemente todas las capacidades de administración y gestión. Nos va a aumentar la productividad y la velocidad de operación y de respuesta a incidentes. ¿Listo? Toda vez que tenemos un agente que es liviano, que está integrado, es el mismo agente que el Intercept X, tenemos la misma consola de administración que es el Sophos Central y hacemos parte de todo el ecosistema de ciberseguridad de Sophos. ¿Listo? Donde podemos encontrar recursos adicionales por si quieren encontrar más información. Podemos entrar a sophos.com/ZTNA, podemos revisar las preguntas frecuentes, podemos descargar el datasheet, ¿sí? Podemos hacer una revisión del checklist de deployment, que ese también es un documento que se encuentra en la página, en donde nos dan todos los tips de cómo hacer el despliegue de esta solución que tenemos que tener en cuenta. Podemos tener acceso también en la página al white paper en el que nos comentan por qué Zero Trust Network Access está haciendo una revolución en la forma en la que las compañías se están protegiendo. Y por último, pues visitar los forums para ver los comentarios que tienen los usuarios que lo están utilizando. A nivel de las características técnicas, ¿sí? Digamos que para los Identity Providers actualmente pues tenemos Azure y Okta, pero ya, acá decía planeado, pero esta presentación está desactualizada, en donde ya tenemos, digamos que diferentes Identity Providers basados en demanda. ¿Listo? Ahí en la página de Sophos van a encontrar las integraciones que existen. El Gateway, ¿sí? Las plataformas de Gateway, también está VMware y AWS,
pero ya también se encuentra disponible para Azure, Nutanix, Google Platform y Hyper-V. ¿Listo? El ZTNA está para Windows 10, para Mac, iOS y Android. Y todo lo que tiene que ver con la salud del dispositivo está con Sophos Security Herbit, es decir, con el Intercept X y con Windows Security Center. ¿Listo? Que es una integración que ya también tenemos. Y a nivel de las especificaciones del gateway, que muy seguramente me van a preguntar qué recursos se necesitan para implementar el gateway. Lo primero es una máquina virtual recomendada con 2 cores y 4 GB de RAM. ¿Listo? Ideal que sean 6, 8 o 12 GB de RAM, pues para que no corra con lo mínimo, ¿sí? 2 o 4 cores. Y podemos hacer un clúster de máquinas virtuales. ¿Listo? Soportamos hasta 9 nodos en un clúster, en un solo clúster. ¿Listo? Entre estos nodos realizan balanceo de carga para aumentar el performance, la capacidad y pues para mantener características de continuidad del negocio. ¿Listo? Esto es importante para mantener, digamos que todo lo que son entornos de alta disponibilidad. Y la capacidad que tienen los nodos son 1000 clientes, es decir, 1000 usuarios en un único nodo. Y lo puedo subir hasta 3500 en el clúster. ¿Listo? Estas son las capacidades técnicas del gateway. Que recordemos que el gateway es el que se pone al frente de las aplicaciones y al frente de los recursos. ¿Listo? Eso era todo lo que teníamos para compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias por asistir a esta serie de webinars en donde hemos estado aprendiendo no solo de Sophos, sino de las diferentes tecnologías y de las diferentes tendencias a nivel de seguridad. En este caso, pues hablamos de Zero Trust Network Access. No sé si, Ángel, tienes algo para agregar. Si quieren realizar una presentación, si quieren ver esto en un entorno más práctico en sus compañías, pues lo podemos revisar sin ningún inconveniente en compañía de su partner de negocios, Hostdime. Vale, Julián, muchísimas gracias. Y a las personas que se perdieron el webinar por una razón u otra, les recordamos que próximamente, en 8 o 10 días, habrá un video en el canal de YouTube y habrá un post en el blog para que puedan acercarse al material. De todas maneras, no sobra recordarles que en Hostdime, especialistas como somos en centros de datos, en nube privada, en nube híbrida, este tipo de soluciones, como el que nos plantea de ZNA, está disponible y bueno, cuando lo necesiten, por favor consulten con uno de nuestros asesores especializados. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo en la web. Hasta pronto.